Recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Carlos Viteri. Él es asambleísta de la denominada Revolución Ciudadana. Bienvenido, legislador, buenos días. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Hola Fabricio, hola Alexis, qué gusto estar acá, Lipunja, Tucuiguna. Hemos invitado a Carlos Viteri porque entendemos hay una intención de plantear un proceso de revocatoria de mandato del presidente de la República. ¿Ustedes están impulsando este proceso? Mira, Fabricio, no somos nosotros los que precisamente estamos impulsando este proceso. Sin embargo, es muy importante hacer un recorderis a los ciudadanos y ciudadanas que en los últimos 2 meses, más exactamente hace 2 meses, ocurrió un hecho sin precedentes en la democracia ecuatoriana, y eso consiste en que el ciudadano ecuatoriano migrante Galo Valareso presentó una solicitud de revocatoria de mandato al Consejo Nacional Electoral. Creo que a Galo Valareso lo tuvimos acá, ¿no?, con tertulia en esta mesa. Sí, lo tuvimos acá hace algunas semanas. Así es. Lo presentó hace 2 meses. Sin embargo, transcurrido todo ese tiempo, el CNE no ha dado absolutamente ninguna respuesta cuando pues la Constitución respalda, garantiza este derecho en su artículo 105 al ciudadano Galo Valareso y a todo ciudadano ecuatoriano y ecuatoriana que tiene el derecho de plantear revocatoria de mandato, y en el caso de la presidencia de la República, una vez que hayan transcurrido 1 año en el ejercicio de las funciones y 1 año antes de terminación del periodo. Sin embargo, pues ocurre un hecho insólito. En 60 días el Consejo Nacional Electoral no da respuesta. El demandante, el solicitante Galo Valareso, presenta 15 días después una queja al contencioso electoral. Eso ocurre el 13 de marzo. Y el 31 de marzo el contencioso electoral archiva el pedido de la queja. Sin embargo, a través del procurador Luis Molina, Galo Valareso presenta igualmente una apelación a esa queja, ¿no? Asunto que todavía no se resuelve. Ahora el hecho es de que han transcurrido 60 días y es evidente que tanto el CNE cuanto el contencioso electoral no están actuando en forma independiente y están deliberadamente bloqueando ese derecho ciudadano que garantiza la Constitución, que garantiza la Declaración Americana de los Derechos Humanos, bloqueando esta participación tan importante en donde el ciudadano Valareso ha adjuntado alrededor de 618 páginas en anexos que sustentan su planteamiento de solicitud de revocatoria de mandato. Es evidente que el CNE pues se encuentra bloqueando esta participación, pero por otro lado, al parecer protegiendo a un gobierno y al mismo tiempo parecería que hay un temor a que el pueblo ecuatoriano, dicho sea de paso, más del 80% que desaprueba la gestión del presidente, que no confía en la palabra del presidente, digan en las urnas, basta, hasta aquí llegó. Pero habrá quienes señalen, legislador, que lo mismo se hacía en la época de Correa, cuando, por ejemplo, el activista y periodista Carlos Vera trató de llevar adelante un proceso similar de revocatoria de mandato contra el expresidente Correa, y cuando los Yasunidos pretendieron llevar a consulta popular la explotación del ITT. Ahí también ellos argumentaban que fueron víctimas de bloqueo. Mira, yo creo que son cosas absolutamente diferentes, Alexis, absolutamente diferentes, puesto que en esta ocasión, aquí, no hay ninguna respuesta a Galo Valareso. El CNE no ha tramitado, como lo establece el reglamento de participación para la democracia directa en su artículo 15, que establece que el CNE lo que tiene que ver es que pues los requisitos de presentación de solicitud se hayan cumplido, y tiene 3 días para notificar al presidente Moreno ya sobre esta solicitud. Ni siquiera ha efectuado aquello, ni siquiera ha notificado, es decir, una indiferencia total. Recordemos que en los casos que tú señalas en el gobierno anterior, el CNE cumplió con aquello que debía cumplir, y de lo que, si no me equivoco, fueron temas ya en la revisión de firmas, es decir, en un proceso más adelante. Aquí ni siquiera se ha abocado conocimiento, ni siquiera se ha cumplido con el primer paso de notificar al presidente dentro de los 3 primeros días aquello. Ya son 2 meses. De tal manera que yo en mi condición de asambleísta, en mi rol de fiscalización,
obviamente debe actuar para asegurar de que las distintas funciones del Estado cumplan con la norma, cumplan con los derechos de Ahora, los ciudadanos. más allá de los temas legales, de forma que, digamos, eso queda potestad de tanto del proponente de la revocatoria como también de las autoridades electorales. Vamos al fondo, legislador. ¿Por qué debería ser revocado el mandato del presidente Moreno y su gobierno? Bueno, este es un tema importantísimo, Fabricio. Es decir, este no es un tema superficial, este es un tema de fondo. Ya el ejercicio mismo de este derecho de solicitar revocatoria a las autoridades de elección popular que garantiza la Constitución en su artículo 5, eso no es algo que las instituciones, pues que tienen el mandato de dar cumplimiento de acuerdo a sus ámbitos de competencias, ¿no? Deban hacerse de la vista gorda, de ninguna manera. El derecho de los ciudadanos, el derecho de participación ciudadana, tiene que entrar en su máximo rigor, de tal manera que entramos a partir de eso y entramos en un tema de fondo. Galo Valareso, en su sustentación, donde anexan alrededor de 618 páginas de argumentaciones, él evidentemente pues argumenta una serie de hechos, una serie de incumplimientos, del cual hoy por hoy ya la mayor parte del pueblo ecuatoriano pues conoce, siente y da cuenta que hay toda una evidencia de falta de cumplimiento. El cumplimiento del plan de gobierno, dice usted. Por ejemplo, eso lo señala claramente. Entiendo que esa es una causal de revocatoria. Esa es una de las causales. Total incumplimiento del plan de gobierno que ganó en las elecciones, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo una cantidad de situaciones tan evidentes y que diariamente aparecen, Fabricio. Se ofreció pues 250,000 empleos cada año, pero sin embargo, los despidos que se han dado en el sector público, de lo que se conoce son 12,000. Extraoficialmente se dice que son mucho más. El tema del incremento de los bonos de desarrollo humano, pues hay cientos, miles de ecuatorianos, de compatriotas que han sido prácticamente separados, ¿no? Y no solamente que no se incrementó el bono a $150, sino que se ha disminuido. Y podemos hablar temas que tienen que ver con la educación, Fabricio, en donde hoy hemos vuelto a las ofensivas y a las indignas filas de madres de familia, de padres con sus niños en brazos que tienen que madrugar a pelearse un cupo en las escuelas, a donde hemos retrocedido. De otro lado, pues hay temas en todo ámbito, hay temas en seguridad, todos los muertos de la frontera norte, del cual no se da cuenta. Hay temas que tienen que ver con la protección de los ciudadanos ecuatorianos en materia de seguridad, y que los ecuatorianos prácticamente lo tenemos absolutamente evidenciados, todos los ecuatorianos, no lo digo yo, lo dice la misma prensa ecuatoriana, de la prensa nacional. Y por otro lado, pues hay que estar absolutamente claros en materia de política internacional. Dentro del programa de gobierno se planteó la lucha, continuar el proceso de integración sudamericana. Y lo que hemos visto es, desde este gobierno, un desmantelamiento del UNASUR, un desmantelamiento de todo el proceso de integración de décadas. Igualmente en política internacional, cuando pues se planteaba la protección de la soberanía del Ecuador. Hoy tenemos acuerdos militares con los Estados Unidos, que dicho sea de paso, son acuerdos secretos y presencia militar, lo que realmente contraria a la soberanía del Ecuador. Ahora, yo entiendo evidentemente la postura de ustedes, que digamos es una postura que es pública, de una postura crítica, de cuestionamiento al accionar del presidente Lenín Moreno y del gobierno que lidera. Pero le pregunto, ¿el impulsar un proceso de revocatoria no le podría abonar un nuevo ingrediente en inestabilidad política al país? Más allá de que la revocatoria es un derecho, está consagrado en la Constitución, hay esa posibilidad de que los ciudadanos puedan recolectar firmas y plantear un proceso de revocatoria de mandato. Pero en el caso del presidente de la República, ¿no le estaríamos abonando un nuevo ingrediente de inestabilidad política al país, asambleísta Viteri? Fabricio, yo creo que el ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos establecidos en la Constitución no son factor de desestabilización de ninguna manera. Y yo, como asambleísta y como ciudadano ecuatoriano, debo ser absolutamente enfático en decir que este gobierno no requiere que nadie, ningún factor externo, ningún elemento externo provoque una estabilidad. La inestabilidad lo provoca el mismo gobierno, Fabricio. Tenemos una crisis inducida
una crisis inducida. ¿Usted coincide con la visión de Pablo Dávalos, de que no había tal crisis y de que el gobierno nos ha trasladado a ese escenario caótico en lo económico? Soy del más del 80% de los ciudadanos que coincidimos con ese punto de vista, Alexis, ¿no? Efectivamente, perdonar a los grupos de poder, a la banca, a empresas multinacionales, a la gran industria, 4.5 mil millones de dólares y luego decir que no hay presupuesto, que no hay dinero. Eso ya es un doble discurso, pues. Por otro lado, eliminar el impuesto a la salida de divisas, eso es favorecer a los paraísos fiscales, pues. Mientras en la Unión Europea está debatiendo aquella propuesta, y en las Naciones Unidas, aquella propuesta del expresidente Correa, ¿no?, de eliminar de la faz de la tierra los paraísos fiscales. Acá, no solo que ha quedado realmente insubsistente esa tesis. Y con esas políticas hay muchos analistas económicos que señalan se podría poner en riesgo incluso el sistema de dolarización, porque Totalmente. si permitimos la salida de divisas nos vamos a quedar acá sin fluidez de la moneda, ¿no? Totalmente, con la eliminación de la salida de divisas, obviamente. ¿Quiénes sacan divisas? No usted, no Fabricio, no yo, no los oyentes, los que realmente tienen mucho capital y los que tienen capitales en paraísos fiscales. A ellos se les favorece con esto. Pero por otro lado, Fabricio, estamos hablando de la eliminación del combustible. Estamos hablando hasta hace muy poco, hace unos días, la liberalización del precio del gas licuado, mientras que a los grandes industriales se les rebaja, ¿no? Y por otro lado, pues es evidente que el manejo económico es absolutamente desastroso, que mientras en la década pasada 2 millones de ecuatorianos dejaron la pobreza y pasaron a ser clase media, hoy estamos en el retroceso. La pobreza extrema incrementa aceleradamente, sobre todo en el ámbito rural, y de esos 2 millones de ecuatorianos que dejaron la pobreza, ya, según los estudios, alrededor de 600.000 ya volvieron a esas condiciones anteriores. El país se cae en pedazos delante de nuestros ojos. Lo que reina en el país es un desgobierno y casi que estamos volviendo a una situación de hace 40 años, las situaciones de los años 90 ya hemos alcanzado, y este país está en condiciones en tierra de nadie. No hay Estado de Derecho, hay persecución política, y en ese marco urge que las iniciativas ciudadanas busquen recuperar el país. Legislador, ustedes han recibido quizás, no sé si advertencias o mensajes de que además de Ricardo Patiño, otros líderes de la Revolución Ciudadana y quienes están compartiendo las tesis como la que usted hoy expone con nosotros, podrían ser también objeto de procesos judiciales por instigación. Alexis, nosotros hemos tenido informaciones de diversa índole, ¿no? Informaciones que van inclusive de un afán de descabezar, para ponerlo en algún término, pues al bloque de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se habla de prácticamente de destituir por lo menos a 15 asambleístas y poner sus alternos, quienes ya estarían alineados al Ejecutivo. Hay dos que ahora mismo enfrentan un proceso de destitución emitido por Contraloría, que son Germo y Calle de Chimborazo y la legisladora Marcela Iñaga de Guayas, ¿no? Así es, que son prácticamente montajes porque no tiene ningún asidero ese tipo de informes de la Contraloría, ¿no? Y en el caso de Ricardo Patiño, algo absolutamente descabellado, porque pues en una convención que hicimos en La Tacunga, donde yo estaba presente, él como uno de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, evidentemente, pues hace un análisis del país y llama a la resistencia pacífica, a la resistencia combativa, ¿no? En ese marco. Pero combativo no es lo mismo que pacífico. Sí. Pero claro, la firmeza es estar en una actitud combativa, pues Fabricio, la firmeza, la coherencia, la energía con el que se luche para defender los intereses de las mayorías, eso requiere de una actitud combativa. Lo que se ha mencionado en estas horas es que pretenden, desde la parte acusadora, que también se vincule al expresidente Rafael Correa, a Gabriela Rivadeneira y a otros miembros de la Revolución Ciudadana. Mire,
Fabricio, hay una encuesta que circuló hace algunos meses en donde señala más del 40% de los ecuatorianos, alrededor del 47% de encuestados, no señalan que evidentemente lo que aquí existe contra todos los que somos de la Revolución Ciudadana es una persecución política. Y ahora queda mucho más en evidencia para la gran mayoría de los ecuatorianos de que esa es una persecución que se ha radicalizado y es una persecución encarnizada. Y pues se pretende vincular por algo que nunca ocurrió. El compañero Ricardo Patiño planteó efectivamente como parte de nuestra lucha pacífica, realizar protestas pacíficas, lo que significa pues ocupar las calles o las plazas, ¿no? Como hubo gente que después de las elecciones de abril de 2017 llamaba a quemar Quito también. Pero por supuesto, el llamado de Ricardo Patiño, en primer lugar, nunca ocurrió, de tal manera que no sé cuáles son los afectados, nunca ocurrió. Y por la mera declaratoria están pues le están persiguiendo a Ricardo y quieren involucrar a Gabriela, quieren involucrar a Virgilio, al mismo presidente Correa, lo cual es absolutamente inaceptable, ¿no? Aquí, como tú dices, Alexis, aquí hubo personajes que llamaron fervientemente a incendiar Quito, e inclusive amenazaron públicamente a arrastrar al presidente Correa y provocar una segunda hoguera bárbara. Pues eso qué significa. Y sin embargo nadie les dijo nada. Aquí hubo pues militantes pues, que hicieron oposición en el pasado gobierno y que hoy son, dicho sea de paso, aliados del actual gobierno, como los ex MPD, Unidad Popular, que decían, pues hablaban de la toma de calles, hablaban de la toma de oficinas. Nunca pasó nada. Lo que realmente aquí ocurre es una persecución política en últimas. Tú como una persona, un ciudadano que está cuestionando las políticas del gobierno, tú puedes plantear tus críticas y puedes llamar a la desobediencia civil sin que eso signifique que por haber dicho aquello tienes que estar perseguido políticamente o encarcelado. Eso es, para empezar, es ir contra la libertad de expresión. Y en segundo lugar, una persecución política, ¿no?, que niega tu derecho constitucional a resistir, tu derecho constitucional a defender tus derechos. Carlos Viteri, con su posición respecto de la situación del gobierno del presidente Moreno y claro, generando esta alerta sobre la falta de pronunciamiento de la función electoral en torno a un planteamiento para que se autorice la recolección de firmas al respecto del trámite de un periodo de revocatoria de mandato del presidente Lenín Moreno. Asambleísta, gracias. Muy amable, legislador, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas y una excelente semana, una semana de lucha, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en tiempos de regresión de derechos de los trabajadores, a no permitir que humillen al pueblo ecuatoriano y a recuperar la patria. Gracias al asambleísta Carlos Viteri, aquí en la primera hora, 7:31.